morning, brethren. En esta preciosa mañana que Dios nos permite estar con ustedes, This beautiful morning that the Lord allows us to be with you. traerle la palabra por estos medios. Bringing the word through these means, Es un gozo y una alegría poder compartir con ustedes. it's joyful for us to share with you. Que en esta mañana sea una mañana de grandes bendiciones, That this morning will be a day of blessings for you. dándole gracias a Dios por todo. Thanking God for everything. Un saludo para toda la iglesia. Hello to everyone, to the church. Camino de Salvación. Camino de Salvación. Vamos a orar para dar principio a este servicio. Let us Padre, te doy gracias We thank you, Father, por esta bendición que nos das de poder estar, Señor, for this blessing that you allow us to be a través de estos medios, here through these means. a traer tu palabra. Bringing your word. Que tu palabra, Señor, rompa el yugo, That your word will break the yoke. que traiga esa motivación al corazón To bring that motivation to the heart. y que nosotros podamos, Señor, servirte con alegría y con gozo. And that we may be able to serve you with joyfulness. Saber que nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Know that our eyes are set on you, Lord. Vale la pena, Dios, servirte. It's worth serving you, Lord. Lo hemos dejado todo We've left it behind por servirte a ti, to Señor. serve you. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. We thank you in the name of Jesus Christ. Amén, amén. Amen. Traemos esta palabra del Señor, le hemos titulado Abnegación. The title of the word today is self-denial. Recuerdo aquel pasaje bíblico donde la palabra de Dios dice que al agarrar las manceras, I remember that passage in the word where the plow hand, you grab it, dice que te agarres bien de él, te afiances bien de él grab a hold of it firmly, y que no voltees hacia atrás, and to not turn back, que no retornes tu mirada atrás, to not turn back, sino que sigas hacia adelante. but go forward. Dice en Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Verso 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. 26. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Matthew 16, 24 through 26. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Y Jesús les decía a sus discípulos, And Christ would tell his disciples si ellos querían ir en pos de él, that if they wanted to follow him, tenían que dejarlo todo, they had to leave it all, tomar su cruz y seguirle. take up their cross and follow him. ¿Qué es dejar todo? What does it mean to leave everything? ¿Se acuerda lo que antes hacíamos en el mundo? Remember what we used to do in the world? La vida que nosotros llevábamos pasada. The type of life that we used to have in the past? Por eso Jesús le decía, cuando agarres el arado, las manceras, That's why the Lord would say, Jesus would say that when you get a hold of and the handle of the plow, que te agarres bien, hold on right. que no voltees hacia atrás, Don't turn back. que sigas hacia adelante. To continue forward. No importa que el mundo sea muy llamativo It doesn't matter how attractive the world is y trate de conquistar tu vida. and tries to conquer the world. Acuérdate que tú pusiste tu mirada en Jesús Remember that you set your eyes on Christ y le has prometido seguirle. and you have promised to follow him. Y Él ha prometido estar And contigo. he has promised to be with you. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Because whoever wants to save his life will lose it. A veces pensamos que vivimos en este mundo y si nos morimos no va a pasar nada. Sometimes we think that we live in this world and if we die, nothing's going to happen. Ha escuchado que gente dice, ya se fue a una mejor vida. You hear when people say he's gone, he's in a better life. Si le dio su vida a Cristo, If he gave his life to Christ, la Biblia dice que Él está durmiendo. the Bible says that he's asleep.
esperando para cuando Cristo venga a levantar su iglesia. waiting for when Christ comes and lifts his church. Pero si murió sin Cristo, But if he died without Christ, esa persona va a esperar el juicio de Dios. that person is waiting for judgment from the Su Lord. alma se perdió, His soul was lost, habiendo pensado que la iba a ganar. thinking that he was going to have eternal life. Pensamos que como vivimos en este mundo, We think that because of the way we live in this world, nuestra alma va a recibir una recompensa. our soul will get a prize. Y no es así. And it's not like that. Tú vas a recibir galardón, recompensa, si serviste a Cristo con todo tu corazón. You're going to receive treasures in heaven if you receive Christ in your Lo life. que trabajaste por Él, If you worked for him, lo que sufriste por Él, what you suffered for him, lo que te costó dejar todo aquello por servirle. what it cost to serve him. Porque ese es el provecho de nosotros cuando servimos a Dios. Because that is the profit that we have when we serve the Lord. La cruz de Cristo es un símbolo de sumisión, The cross of Christ is a symbol of submission, ser obedientes, to be obedient. saber que Él tiene todas las cosas en sus manos. Know that he has everything in his hands. Y si Él nos manda, And if he sends us, nosotros tenemos que obedecer. we have to obey. Se sufre por servir a Cristo. You suffer when you serve Christ. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 Peter chapter 2 verse 21 says, "For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps." Dice, pues para esto fuimos llamados. For this you were called. Él nos llamó. He called us. Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. He knew us before the earth was created. Él ya sabía de ti, He already knew of you. ya te conocía. He knew you, Y nosotros fuimos apartados. and we were separated. Cuando aceptamos a Cristo somos apartados When we accept Christ, we're separated para el trabajo de su reino. for the work of his kingdom. Por eso es importante que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fuerza That's why it's important that our minds, our hearts, and our strength esté puesta en Dios. is set on God. Hacer lo que Él nos manda. Do what he sends us to do. No todo el tiempo va a ser momentos de gozo. It's not always going to be moments of joy. También vamos a sufrir. We're also going to suffer. Hoy como hoy en día la iglesia está sufriendo. Like today, the church is suffering. No nos podemos reunir en los templos. We can't get together in our churches. Y nosotros necesitamos estar en la casa And de we Dios. need to be in the house of God. Pero estamos obedeciendo. But we're obeying. Y sabemos que estamos sirviendo al Señor. And we know that we're serving the Lord, Que Dios guarda y cuida de nosotros. that God takes care of us. Y que a través de estos medios predicamos la And palabra. through these means, we're preaching the word. Y no nos callamos. And we're not quiet. Dice que la mayor distinción y el más alto privilegio de cualquier creyente es sufrir por Cristo y el Evangelio. The biggest distinction and the biggest privilege of any believer is to suffer for the cause of Christ and the gospel. Dice que hay algo grande, hay algo hermoso, hay algo maravilloso There is something great, marvelous, y un privilegio and a privilege, de cada uno de nosotros que sufrimos por Cristo and for any of us that suffer for the cause of Christ y el Evangelio. and the gospel. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio Paul would say, I'm not ashamed of the gospel porque es poder de because Dios. it's power of God. Lo que predicamos es What la we palabra preach de Dios. is the word of God. Es el poder de Dios. It's the power of Que a God. través de estos medios, cuando oramos, Dios hace milagros grandes a través de la That through comunicación. these means we pray and God has miracles. A través de estos mensajes, muchas almas son alcanzadas por Cristo. Through these miracles, many souls are found, Son llamados a la voluntad de Dios. are called to the will of God. Eso es lo que nos distingue. That's what distinguishes us. Eso es lo que nos hace privilegiados That's what makes us have those privileges a cualquier creyente to any believer que sufre por el Evangelio de that Cristo. suffers for the gospel. Hechos capítulo 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Acts chapter 10, verse 39. And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem,
whom they killed by hanging on a tree. Vamos a padecer muerte muchas de las veces. Many times we are going to die. Dice que Esteban, Stephen, él estaba dialogando con aquellos fariseos, con aquella gente, he was talking with the Pharisees, pero ellos le resistían. but they would resist him. Ellos estaban tercos, They were stubborn. buscaban una forma de cómo atacarlo, They were always finding a way in how to attack him, de cómo matarlo. of how to kill him. Le estoy diciendo que a veces va a haber muerte I'm telling you, there's going to be death por sometimes predicar el evangelio. because of the gospel preached. Dice que aquella gente levantó falsos testigos Those people were made false accusations hasta que lograron matarle. until they were able to kill him. Pero ¿sabe qué es lo que él miraba cuando vio su vista a los cielos? But you know what he would see when he was lifted up his eyes to heaven? Dice que miraba al Hijo del Hombre sentado a la diestra del He Padre. would see the Son of Man at the right hand of the Father. ¿Y sabe qué es lo que había en su corazón? And you know what was in his heart? Que él decía, That he would say, Señor, perdónalos, Lord, forgive them, porque no saben lo que hacen. for they not know what they're doing. No les tomes en cuenta este pecado. Don't take account of this sin. Lo estaban matando. They were killing him, Mas sin embargo, él sentía misericordia but del he hombre. felt mercy. A Jesús lo mataron, Jesus was killed. lo colgaron de aquella cruz. They hung him on a cross. Y él mismo decía, Padre, perdónalos, And he himself would say, Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. for they not know what they're doing. Tú no sabes lo que tú haces cuando rechazas a Jesús. You don't know what you're doing when you reject Cuando Él Jesus. viene a la puerta de tu corazón. When he comes to the door of your heart. Sí, en ese momento cuando estás pasando por momentos críticos y difíciles como hoy en día. Yes, in those moments when you're going through difficult times. Hoy es cuando más nosotros nos debemos acercar a Jesús. Today is when now we should get closer to God. Recordar que Él murió y padeció por ti y por mí. Remembering that he suffered for you and I, Para que tú tengas so vida that you can have life y la tengas en and abundancia. you can have abundant life. A Él lo mataron They killed him por traer las buenas nuevas del for Evangelio. bringing the good news, Por decir que en Él había salvación. for saying that there was salvation in him, Que Él era el agua viva. that he was the living water, Que era el pan de vida. he was the bread of life. Jesús llena todo tu corazón de la necesidad que tú tienes. Jesus fills your heart of whatever the need is that you have. Tú lo puedes sentir dentro de ti. You can feel him, Aunque tú no lo mires, even though you don't see him, pero lo sientes. but you feel him, Porque esta palabra penetra el corazón. because this word penetrates Dice the la heart. Biblia que la palabra va hasta los huesos, hasta los tuétanos de los huesos. The word says that this word goes deep into your bones. Amén. La muerte de cruz, dice, era la muerte más horrible que alguien podía tener. Esa muerte era para personas que habían hecho algo malo. Jesús no merecía esa muerte. The death of the cross was the most horrible death anyone could have. That death was for the people that had done wrong. Jesus did not deserve this. Qué triste es pensar que alguien murió por hacer bien, It's sad to think that someone died for doing right, por sanar a los enfermos, for healing the sick, traer paz a las familias, to bring peace to the people, librar a families, hombres y a mujeres de demonios, to deliver people from demons, a levantar a hombres de la muerte. to lift up people that were dead. Acuérdese, Lázaro tenía 4 días de muerte. Remember that Lazarus had 4 days dead, Y Jesús llegó y lo levantó de la tumba. and Jesus came and rose him from the dead. Él les decía, yo soy la resurrección y la vida. He said, I am the resurrection and the life. El que está muerto, He who is dead en mí va a vivir. in me will live. ¿Se da cuenta? You realize? Él es el que tiene el poder. He has the power. Dice que la muerte de cruz era lo más terrible. The death on the cross was the most horrible. En aquel entonces el poder romano During those times, the Roman Empire, mandaba crucificar a todas aquellas personas que hacían mal. they would crucify criminals. Dice que la cruz era para la gente mala, It was for bad people, que había hecho cosas malas. people that did wrong. Mas Jesús But Jesus fue crucificado. was crucified.
por amarte a ti, for loving you, por amarme a mí, for loving me, por amar al mundo entero. for loving the whole world. Murió, He died, padeció y cargó en él and he carried toda la culpa mía y tuya, all the sin of the world para que tú y yo seamos libres. so that you and I would be free. Tuvo que haber muerte. There had to be death. Dice que en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Aquí Hebreos nos habla y nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Here in Hebrews, we are told to set our eyes on Jesus, Dice que Él es el autor that he's the author y el que pone en nosotros la fe, and the one who instills in us faith a que nosotros creamos su so palabra. that we can believe his word. Dice que el creer es por medio de la palabra. Believing is through his word. Cuando alguien te habla de la palabra When someone speaks of the word y empieza a hablarte del amor de Cristo, and speaks about the love of Christ, esta palabra empieza a entrar a tus oídos this word that you hear through your ears, y llega a tu corazón it goes to your heart, y empieza a haber un cambio dentro de tu vida. and there begins to be a change in your life. Es algo que tú no entiendes, It's something you don't understand, pero es algo que es realidad, que es verdad. but something that it's reality. La palabra es viva y es eficaz. The word is life. Viene al oído y al corazón It comes to the heart and it comes to your y ear, cambia la vida del hombre. and it changes the life of man. Él es el que hace que en nosotros crezca esa fe. He's the one that makes our faith grow. Ahora dice que él puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice que menospreció el oprobio. O sea, la vergüenza que había según en todo esto. Okay, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Y dice que a través de este triunfo que él tuvo en la cruz, That through this triumph that he had on the cross, a pesar de todo lo que sufrió, even though he suffered a lot de toda esta vergüenza, of all this shame, dice que él se sentó triunfante en la diestra del he Padre. was triumphant Él- in the right hand of the Father. Por lo que hizo por ti y por mí, fue merecedor del trono. For what he did for you and I Por eso él- was deserving of the throne. Por eso él dice que todo poder y autoridad That's why he says that all power and authority se le es dado en el cielo y se le ha dado en la tierra. was given in heaven and on earth, Porque él se lo ganó, because he gained this, dando su vida por ti y por giving mí. his life for you and I. Porque nadie podía pagar el precio. Because no one could pay the price. Y eso era precio de sangre. That was price that was paid with blood. Y Jesús lo pagó. Jesus paid it. Dice que esta carrera de la fe, los creyentes ven a Jesucristo como su ejemplo de confianza en Dios, de consagración a su voluntad, de oración y de victoria sobre las tentaciones y sufrimientos de Satanás. In this race of faith, the believers see Jesus Christ as an example of trust in God, consecration of their will of prayer, of victories over temptation and suffering. ¿Qué es lo que mantuvo a todos estos hombres de Dios a seguir adelante en la carrera? What was it that maintained these men of God in the race? Ellos miraban a Jesús como ejemplo. They would see Jesus as an example. Y esa confianza los mantuvo firmes hasta llegar hasta el final. And that trust was what made them stand firm until the end. La mayoría de ellos, muchos murieron. The majority of them, many died. Fueron muertos, They were killed. los mataron, They were killed, pero hicieron la voluntad de Dios. but they did the will of God. Esa era la voluntad de oración y de victoria That was the will of prayer and victory sobre las tentaciones over temptation y los sufrimientos. and sufferings. Acuérdate que Satanás va a venir
Remember that Satan's going to come, y muchas veces va a golpear tu vida, and many times he's going to knock va a at your life venir a lastimar tu corazón. to hurt you. Pero el Señor sabe que en ti está la victoria. But the Lord knows that in you there is victory. Tienes que perseverar, You have to persevere. tienes que negarte a ti mismo, Deny yourself. tienes que tomar tu cruz y seguir Take your adelante. cross and go forward. Solamente es un rato, un momento. It's just a moment. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, en el mundo van a tener aflicción, in the world you will have afflictions, pero no temáis, but don't be afraid. yo he vencido al mundo. I have conquered the world. Si Él lo venció, If he conquered it, Él nos da el poder para he gives nosotros us poder the vencer, power for us to conquer para que also, tú y yo nos mantengamos firmes, so that you and I will maintain ourselves firm, para que tú y yo seamos llamados hijos de so that you Dios. and I will be called children of God. Hubo también rechazo. There was also rejection. Primera de Pedro 2, verso 4. Dice que acercándonos a Él, piedra viva, note, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 1 Peter chapter 2, verse 4. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. ¿Se acuerda cuando Jesús salió del bautismo, cuando Juan lo bautizó? Do you remember when Jesus was baptized? Se oyó una voz en los cielos que decía, When there was a voice from heaven, este es mi Hijo amado, "This is my beloved Son, en quien yo tengo complacencia, in whom I am pleased." en quien yo estoy complacido, I am pleased by, en quien yo estoy gozoso, in whom I'm joyful, porque Él lo dejó todo because he left it all para venir a dar su vida por ti to y por come and mí. live and give his life for you and I. Quizás el hombre lo rechazó, Maybe man rejected him, pero para Dios fue escogido y precioso. but for God he was chosen and precious. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, John 3:16 says, for all who De for all tal who love- manera. for all who love the world, que dio su Hijo, that gave his Son. lo dio por ti y por mí, He gave him for you and for I, para que nosotros no nos so perdiéramos. that we will not be lost. Dios estaba complacido con Jesús. God was pleased with Jesus. Bendito el nombre del Señor. Dice que negación de sí mismo es cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo. Se niega a sí mismo y se compromete en tres partes de lucha: sufrimiento y batalla. Lucha y sufre en la batalla contra el pecado que dura toda una vida. Al crucificar los deseos de su naturaleza pecaminosa, lucha y sufre en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas a medida que avanzamos en el reino de Dios. Self-denial is when the believer takes his cross and follows Christ. He denies himself and commits in three different phases of fight, suffering, and battle. Fight and suffers in the battle against sin that lasts a lifetime when you crucify the desires of the sinful nature. Fights and suffers in the war against Satan and the powers of darkness as he or she advances in the kingdom of God. Cuando nosotros hemos tenido una victoria When we have had a victory en la lucha espiritual in the spiritual warfare, o en las cosas que vengan físicamente a nuestra vida, or things that come physically to our life, la Biblia nos habla y nos dice the Bible speaks of que cuando hayamos tenido victoria, that when we have victory, no dice que descanses y te eches a dormir. it doesn't say rest and go to sleep. Él dice mantenerte firme, He says to maintain yourself, stand firm, estar alerta, be alert. nuestros ojos abiertos, Our eyes need to be open porque nuestro adversario, el diablo, because the adversary, the devil, está alrededor de nosotros he's surrounding us, buscando de qué forma destruir nuestra vida. trying to find a way to destroy our life. Está listo para mandar dardos. He's ready to send things to us. Esa es nuestra lucha. This is our battle. Cuando sufrimos contra esa guerra satánica, When we battle against this satanic warfare,
Cuando la iglesia está pasando por momentos difíciles, When the church is going through difficult times, el enemigo está buscando, armando formas de cómo destruir la obra de Dios, the enemy is finding ways to destroy the works of God, destruir nuestra vida. destroy our life. Quiere parar el He evangelio, wants to stop the gospel, pero no lo va a poder parar. but he can't stop it. Nosotros vamos a estar predicando. We're going to be preaching. Aun si nosotros nos fuéramos con el Señor, Even if we go to be with the Lord, se va a levantar gente a predicar el evangelio de Dios. other people will rise to speak the Vamos a gospel. estar siempre guerreando contra We're Satanás y always sus going to demonios. be in a warfare with the devil. Y el trabajo de nosotros es alcanzar las almas para Cristo. And our job is to reach souls for Christ. Si el Señor no ha venido todavía, If the Lord hasn't come yet, está esperando que tú te He's arrepientas. waiting for you to repent. Todo esto que está sucediendo es para que entremos en conciencia y All this pensemos that is happening is for us to be conscientious about this. que el mundo necesita una respuesta. That the world needs an answer. Y esa respuesta es Cristo Jesús. And that answer is Jesus Christ. Acepta a Jesús como tu único y suficiente Accept Salvador. Jesus as your only En Savior. esta preciosa mañana, si tú le abres tu In this corazón precious moment, if you open your heart y le dices, Señor, entra a mi and vida you say, Lord, come into my y life sálvame, and save me, el Señor va a entrar. the Lord will come in. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escucha lo que dice. Revelations 3, chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Él dice, yo estoy a la puerta, He says, I'm at the door, ahí donde tú estás. there where you're at. Quizás estés en tu apartamento, Maybe you're at your apartment, quizás estés en tu casa, your home. quizás en este momento estás dispuesto a quitarte la vida. Maybe at this moment you're trying to commit suicide. Quizás en este momento tú dirás, no le importo a nadie. Maybe you're thinking at this moment, nobody cares about me. Jesús está a la puerta de tu corazón. Jesus is at the door of your heart. Él quiere que tú le abras la puerta He de tu wants you corazón to open the door of your heart y estar contigo toda la and be vida with you for eternal y toda la life, eternidad. for eternally. Vamos a orar. Let us pray. Padre Santo, te doy gracias. We thank you, Father. Te pido, Dios, misericordia. I ask that you have mercy. Mira toda esta gente, Dios, que está a través de estos medios oyéndonos. Look at through the people that are hearing us through these means. Y si no te han aceptado como su único y And if suficiente they haven't Salvador, accepted you as their one and only Savior, esta preciosa mañana tú le puedes dar tu corazón al Señor. precious moment, Ora they can give their conmigo life. y dile al Señor, Pray with me and say, Señor Jesús, Lord Jesus, te acepto como mi único Salvador. I accept you like my one and only Savior. Perdona mi pecado, Forgive me of my sin. limpia mi vida Cleanse my life y entra a mi corazón. and come into my heart. Te doy gracias I thank you en el precioso nombre de in the Cristo Jesús. precious name of Jesus. Amén. Amen. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. May God bless you, brethren. Adelante con el Señor Let's go ahead and continue forward with the Lord y no se aparte del amor de Cristo. and do not separate yourselves from the love of Christ. Que el Señor me los bendiga. May God bless you. Amén.